La oración es una de las prácticas, una de las disciplinas de la vida cristiana, uno de los medios de gracia a través de los cuales accedemos al trono de Dios, a través de los cuales nos conectamos con Él, nos conectamos con el cielo. Empezamos la semana pasada a ver la importancia de la oración. De manera general, no voy a leer todo el pasaje, pero cuando vemos Efesios 6, del 10 hasta el 16, Pablo empieza diciendo, fortalezcanse en el Señor, en el verso 10, en el verso 11 dice, vístanse de toda la armadura de Dios, porque esta es la manera en que van a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el verso 12 nos recuerda que nuestros enemigos no son seres humanos, sino son entidades espirituales muy poderosas. En el verso 13 nos vuelve a decir que tomemos la armadura de Dios porque va a ser la manera para poder estar firmes. Y del verso 14 al 17 nos llama a vestirnos ciñendo nuestros lomos con la verdad, nuestro pecho con la coraza de justicia, nuestros pies con el calzado del evangelio de la paz, y como arma nos muestra el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero en el verso 18 nos dice que la manera de vestirnos es orando, y nos dan los 4 todos de la oración que vimos la semana pasada, en todo tiempo, con todo tipo de oración, sea oración, súplica, intercesión, ruego, velando en oración con toda perseverancia y haciéndola por todos los santos. Leo el verso 19 y 20, en los cuales nos vamos a enfocar. Principalmente lo vamos a dejar para el final, pero vamos a hacer como un paréntesis en medio del estudio de estos versos. Dice Efesios 6:19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo ha venido hablando de la misión de la iglesia. Resulta que en esa misión va a haber resistencia, pero ya Dios nos ha dado los recursos a través de su armadura que ha puesto a nuestra disposición para que podamos no solamente permanecer firmes, sino conquistar lo que el Señor quiere que conquistemos. Él ha atado al hombre fuerte, y a nosotros como su iglesia nos toca repartir sus despojos, nos toca recuperar las almas que él tiene bajo esclavitud, y también nos toca recuperar la paz, el gozo, la justicia que muchas veces el enemigo nos roba a través del mundo en el que vivimos. Pero el fundamento y la esencia de esta guerra espiritual es orando. Pablo nos llama a orar en el Espíritu, y vimos que esta oración en el Espíritu está conectado, número 1, con que nuestra fuerza dependa del Señor, y número 2, con que la oración se alinee a la voluntad de Dios revelada por el Espíritu en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por otro lado, la oración es el medio a través del cual nos vestimos. Y por otro lado, vemos este énfasis trinitario en todo el pasaje. La fuerza viene del Señor Jesucristo, la armadura es provista por Dios Padre, y la oración es guiada por el Espíritu Santo, y los tres están ayudándonos a vestirnos, a armarnos, a prepararnos para que el enemigo no nos detenga en nuestra misión y nos robe todas las bendiciones que nos ha dado la salvación, sino que por el contrario nosotros podamos estar firmes y seguir avanzando. La oración es fundamental tanto para vestirnos de las primeras 3 armas como para tomar las segundas 3 armas. Los versículos que vamos a ver hoy, 19 y 20, continúan dependiendo de los participios del verso 18, orando en todo tiempo y velando con toda perseverancia. Como están orando en todo tiempo y como están velando en toda perseverancia con todos los santos, velen y oren también por mí. Empieza el verso 19, y aquí Pablo cambia un poco el enfoque de la oración que ya incluyó a toda la iglesia y se enfoca en él. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos qué son las cosas importantes para él por las cuales hay que orar. De manera general, el versículo 10 al 18
nos dice, reciban su fuerza del Señor orando, vístase del cinturón de la verdad, de la coraza de justicia, del calzado de la preparación del evangelio de la paz, orando, tomen el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, orando, pues orando será la manera en que podrán mantenerse firmes. Oren en todo tiempo, con todo tipo de oración, con toda perseverancia, por todos los santos, y recuerden que entre esos santos estoy yo también, así que oren por mí. Antes de entrar al detalle, quiero citar a Juan Calvino. Él dice, en lugar de tratar de descifrar los propósitos ocultos de Dios, nuestras oraciones deben de centrarse en lo que Él ya ha publicado acerca de sí mismo y acerca de nosotros. Tan cierto es que desenterramos mediante la oración los tesoros que fueron señalados por el Evangelio del Señor y nuestra fe ha contemplado. Lo que Calvino está diciendo, o como yo lo entiendo y también lo he aprendido de otros maestros, es que toda la verdad está en la palabra y ahí nos muestra cuán ricos somos y todas las bendiciones que hemos recibido. Y de alguna manera es como que si nuestro Padre ya hubiera pagado en la ferretería, por ejemplo, todos los instrumentos que necesitamos para fabricar algo y entonces solo vamos a la ferretería a decir, ok, necesito que me den todo esto porque ya mi papá los pagó. Entonces recibimos lo que ya el Señor pagó, pero el medio de acceso a esas riquezas espirituales que ya el Señor nos dio en la oración, el medio de acceso a esas armas. Las armas están ahí, pero para que yo las reciba, para que yo accese a ellas, tengo que ir y pedirlas. Ya el Señor pagó por ellas, ya el Señor me las dio, pero es en la oración donde se da el intercambio, la transacción, que pasan de simple y sencillamente ser una herencia sin uso a ser una herencia que ya estoy utilizando. Empiezo en el verso 19, dice, llorando por mí para que al abrir mi boca me sean dadas palabras, para que pueda dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy un embajador encadenado. Oren para que pueda declararlo con valor como debería de hablar de ello. Pablo termina esta sección importantísima de guerra espiritual orando para que oren por él, para que sus circunstancias en la prisión no le impidan cumplir su misión de predicar el Evangelio. Pero lo que quiero exponer en esta oración es que cuando nosotros hacemos un análisis de la mayoría de casi todas las oraciones que vemos que registra Pablo en sus cartas, vamos a ver que las oraciones apostólicas ejemplifican perfectamente lo que es tomar la armadura de Dios orando. Vamos a ver prácticamente 6 oraciones, un poquito más, que nos ejemplifican cómo vestirnos de la armadura y cómo estas oraciones se encajan, y vamos a ver con ejemplos, número 1, cómo deberían mejorar nuestra vida de oración y cómo la oración es el medio en la cual nos vestimos de esta armadura. Recuerden que solo tenemos que tener la armadura, y teniendo la armadura, aunque el enemigo se levante, robe, ataque, vamos a poder resistir y vamos a ser efectivos en cumplir el llamamiento que Dios nos dio. Empecemos por la primera oración, que sería la oración con la cual nos ceñimos los lomos con la verdad, o de la manera en que lo explicamos, la oración que nos ayuda a tener una mente clara para pensar y actuar desde la convicción de la verdad. Empecemos con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 15. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios los tomó para que fueran los primeros en alcanzar la salvación, por la consagración del Espíritu y la fe verdadera. Y por medio de nuestra predicación de la buena noticia, los llamó a poseer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de mí, sea de palabra o por carta. Pablo, en todos los pasajes que vamos a leer, son oraciones que Pablo está haciendo en su tiempo de oración, pero que está registrando en las cartas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros evaluemos qué tan parecidas son nuestras oraciones a las oraciones del apóstol, y con el propósito de que nosotros aprendamos a imitar, a orar las cosas por las que él ora. Entonces, aquí Pablo dice que él primero da gracias.
Pero una de las cosas por las cuales Él da gracias es porque Dios nos ha escogido como creyentes mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces Pablo está diciendo de que debemos de dar gracias, número uno, porque Dios nos salvó. Pero número dos, debemos de dar gracias porque Dios también nos dio un llamamiento. Dios nos dio de alguna manera un camino que tenemos que recorrer. Y en ese camino hay dos cosas en las cuales Pablo quiere llamar la atención. Pablo nos está diciendo, hermanos, yo oro para que ustedes sean santificados por el Espíritu y yo también oro para que su fe crezca en la verdad. Vean el verso 14, a esto os llamó el Señor mediante nuestro evangelio. Porque cuando nosotros avanzamos en la santificación del Espíritu, que quiere decir apartarnos del pecado, que quiere decir ser conformados más a Cristo, que quiere decir dar más fruto del Espíritu, y cuando nuestra fe, que va a la par, y cuando nuestra fe en la verdad va creciendo, ¿cuál va a ser el resultado? Cuando resucitemos, vamos a alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Y el verso 15 llama la atención y pasa desde la oración a una instrucción y dice, por lo tanto, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido. Entonces Pablo está diciendo, señores, la doctrina no es solo para que tengan un concepto, la doctrina deben orarla y la doctrina deben practicarla. Oren como yo oro por ustedes, oren porque el Espíritu Santo los santifique. ¿Y saben cómo Dios nos santifica? Según Cristo, cuando ora al Padre en Juan 17:17, le dice, Señor, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo somos santificados? Cuando la verdad impacta, cuando la verdad entra a nuestra vida, cuando nuestra cosmovisión se va volviendo más bíblica. Pero ¿cuál es la otra oración? Que haya crecimiento en la fe, en la verdad. ¿Y cómo podemos creer más la verdad y confiar más en la verdad? Hermanos, la fe viene por el oír la verdad. Cuando oímos a Cristo, entonces esa palabra va implantando verdad, va estableciendo verdad y nuestra fe en la verdad va creciendo. Entonces, esto es sumamente importante porque cuando leas tu Biblia, no te quedes en leerla, medita en verdades y llévalas en oración a Dios. Cuando estés escuchando una prédica, tú puedes hacer un momento, una pausa y decir, Señor, yo necesito eso, o anotar los pensamientos principales y orarlos. A veces oímos muchas prédicas. Un día de estos oí una prédica que hablaba sobre qué cosas el enemigo quiere robar, matar y destruir. Y entonces él habla, el enemigo quiere robarnos el gozo, la paciencia, la confianza. El punto es de que fue una prédica con tanto contenido de que si no, yo no me detengo a decirle, Señor, fortalece mi fe, que el enemigo no me robe el gozo, que pierde realmente el verdadero efecto que podría llegar a tener. O sea, cuando Pablo está diciendo estén firmes y retengan la doctrina, en el verso 15, lo que está diciendo es afirmen la verdad en oración, afirmen la verdad en oración, porque cuando ustedes la hablen, la repitan, la lleven a su conversación con Dios, va a ser una de las maneras en que su corazón las va a guardar. Una de las prácticas donde más involucramos nuestro corazón es en la oración. La oración es algo íntimo, es algo profundo. Si la oración es genuina, por supuesto, lo que hablamos en oración es importante para nuestro corazón y por eso es importante orar la verdad. Hermanos, es muy fácil pedir por nuestros hijos, por las crisis, por las necesidades, pero esas oraciones impactan poco el cambio que se necesita que nuestro corazón produzca. Vayamos a la segunda oración y vamos a ver que también tiene algunas repercusiones en la primera. Oración para vestirnos de la coraza de justicia. Y en esta oración vemos tanto el elemento de ceñirnos con la verdad como el elemento de la justificación. Vayamos a Colosenses capítulo 1 del 9 al 14.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire, Pablo está en primer lugar diciendo, señores, yo oro por ustedes y mi oración es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que conozcan más la palabra, que conozcan más los propósitos de Dios, que este conocimiento no sea solamente conceptual, sino pase a ser espiritual, que su sabiduría y su inteligencia con la que lo procesen no sea la de la carne, sino la del espíritu. En otras palabras, lo que Pablo está orando es que la verdad de los designios, de los propósitos de Dios esté clara en nuestro corazón, en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque esto va a producir una serie de resultados. Esto va a producir que caminemos como es digno del Señor, lo cual significa agradándole en todo, dando fruto. Esto va a producir que sigamos conociéndole más y que crezcamos en el conocimiento. Esto va a producir que estemos fortalecidos con el poder del Espíritu para poder ser más pacientes, más amorosos, más tolerantes con las debilidades de las personas que nos rodean, porque esto va a producir que con gozo vivamos agradecidos a Dios. ¿Por qué? Por su justificación, por el acceso a su herencia que ya tenemos. Y esa herencia incluye tanto sufrimiento como gloria, pero a partir del verso 12, Pablo ve la oración y vean el énfasis. ¿Cuál es la oración? Conocimiento. La oración es conocimiento, pero ¿por qué? Porque ya hay ciertas verdades que ya son una realidad, como la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación es una realidad que ya conocemos, pero que tenemos que orar para que eso produzca vida, produzca caminar dignamente, produzca gozo. Cuando no oramos la verdad de la justificación, cuando no le agradecemos constantemente al Señor, gracias porque ya me ves como justo, gracias porque me imputaste la justicia de Cristo, gracias porque me hiciste apto para participar de la herencia, gracias porque ya soy tu hijo, gracias porque me libraste de la potestad de las tinieblas y me trasladaste al reino de la luz, gracias porque ya perdonaste mis pecados. Solo hacer conciencia de que esas son realidades ya consumadas, producen gozo, producen gratitud, producen vida, producen anhelo de servirle, producen que la coraza de justicia cubra nuestras emociones del desánimo, de la acusación, del temor, de cosas que solo orarlas nos va a llevar a que la coraza de justicia realmente nos esté protegiendo nuestras emociones. Entonces, cuando oramos desde la realidad de lo que dice el verso 14, tenemos redención en su sangre, y ya nuestros pecados fueron perdonados, ya no llegamos a orar, ay Señor, pequé y no sé si me vas a poder perdonar. Señor, ya me perdonaste, pero confieso que me desconecté de tu gracia, pero gracias porque tú en la cruz ya perdonaste mis pecados pasados, presentes y futuros. Gracias porque el acusador no me va a quitar el lugar, yo no debí de haber pecado, pero aún así tú ya me perdonaste, quiero honrarte más, quiero vivirte más, quiero caminar dignamente, como perdonado que soy, como hijo adoptado que soy, no quiero seguir viviendo como por diosero, quiero disfrutar el hecho que soy tu hijo. Entonces, la oración se enfoca en esta seguridad de la justificación. ¿Y cuál es la petición? Que vayamos construyendo sobre esta verdad fundamental, creciendo en el conocimiento. Se menciona 2 veces creciendo en el conocimiento, en el verso 9 y en el verso 10. Y entonces, esa es la oración con la cual nos vestimos la coraza de justicia, y también esta misma oración está ciñéndonos de la verdad, porque está hablando de conocer más, está hablando de abrazar la verdad.
de pedir la fortaleza del Espíritu de la verdad. ¿Pero por qué? Porque ya hay una coraza que ya nos fue dada, pero no la estamos vistiendo, la estamos tomando, la estamos haciendo nuestra en la oración. Vemos a la tercera oración, la oración con la cual nos calzamos nuestros pies con el Evangelio de la paz. Romanos 15, del 5 al 7. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, pero también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esta oración tiene que ver con la reconciliación, con la paz que el Señor hizo. Romanos 14 y 15 ha venido hablando de que hay ciertas diferencias entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, entre los que tienen algunas prácticas todavía judaicas y otros que pues ya comen cerdo, ya no guardan el sábado. Y de alguna manera, Pablo, aquí, una de las cosas que tenemos que saber cuando Pablo habla del evangelio de la paz o el evangelio de la reconciliación es que fuimos reconciliados con Dios, pero también fuimos reconciliados entre nosotros, también fuimos reconciliados, todos nosotros estamos unidos en el cuerpo de Cristo, no todos nosotros tenemos el mismo background, el mismo contexto doctrinal, no todos creemos exactamente lo mismo en cuanto a doctrinas secundarias o terciarias, pero todos creemos lo mismo en cuanto a lo fundamental del evangelio, que Dios es el creador de todas las cosas, el Padre, que Dios envió a su Hijo para vivir una vida perfecta y para morir por nosotros en la cruz, y que el Espíritu Santo habita en nosotros, y que la obra de ellos tres nos salva y garantiza nuestra futura resurrección. Y obviamente muchos detalles más, pero el punto es que aquí Pablo está orando para que el Señor nos ayude a caminar en ese mismo sentir, para que las cosas secundarias como comida, como doctrinas secundarias, no eviten que caminemos en unidad, sino que al contrario, cuando nos reunamos unánimes, en un mismo ánimo, en una misma pasión, glorifiquemos a Dios por haber enviado a su Hijo para salvarnos, por haber muerto por nosotros en la cruz. Y entonces él ora. Él dice, estoy orando para que el Dios de la paciencia y la consolación nos dé un mismo sentir, para que unánimes puedan glorificar a Dios, y en base a esta oración, ámense, recíbanse los unos a los otros, a pesar de que a veces tengan diferencias de opinión. Hermanos, siempre habrán diferencias de opinión entre los creyentes, pero debemos orar por conservar la paz, por conservar el amor, porque Dios nos dé un mismo sentir, para que tengamos un mismo ánimo. Hermanos, un pastor hizo esto un día. Habían dos hermanas de la congregación que se estaban peleando y estaban discutiendo, y les dijo, ok, tú te vas a meter en este cuarto y vas a empezar a glorificar a Dios y a orarle por quién Él es y por lo que ha hecho, y tú vas a hacer lo mismo en este cuarto. Y luego cada una, después de un tiempo, la sacó y les dijo, bueno, ahora los tres vamos a adorar a Dios juntos. Cuando terminó el tiempo de oración juntos los tres, después de que cada una por su lado habían adorado a Dios, les dice, ¿aún siguen peleadas? Y ellas se miraron a ver y dicen, no, ya no, lo que Dios hizo por nosotros fue tan grande, que cómo vamos, que esta discusión que teníamos es totalmente irrelevante, y se abrazaron y se reconciliaron. Eso es hermoso, y eso es lo que esta oración está haciendo. Calzarnos con el evangelio de la paz es primeramente orar por la reconciliación con los hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo va a creer cuando nosotros seamos uno. Veamos 2 Corintios 5 del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
o rogamos en nombre de Cristo. Vean como si Dios rogase, ve esa mención de la palabra rogar, eso significa orar, y Pablo está diciendo, señores, Dios nos reconcilió con Él, pero también nos reconcilió entre nosotros, y la reconciliación, hay un ruego de parte de Dios a través de nosotros, el Espíritu nos lleva a rogar, reconcíliese con Dios. Si dos de ustedes están peleados entre ustedes, ustedes también están en algo difiriendo con Dios que les mandó a amarse. Entonces, cuando ustedes se reconcilian con Dios, al mismo tiempo se reconcilian entre ustedes. Si yo me reconcilio con Dios y veo que lo que Dios me amó y la gracia que me dio fue tan grande que la ofensa que me hizo mi hermano pasa a ser irrelevante, en el mismo momento en que yo me vuelvo a ver a Dios, la diferencia con mi hermano desaparece, se queda sin valor, se queda sin efecto. Ese es el poder de la oración con la cual calzamos nuestros pies para que fácilmente le podamos decir, no solamente al inconverso, sino también al hermano, traigo un mensaje de paz, traigo un mensaje de buenas nuevas, traigo un mensaje que dice tu Dios reina, es el pasaje de Isaías. Aquellos que sus pies llevan mensaje de paz, mensaje de buenas nuevas, que anuncian Dios reina. Y el reino de Dios es justicia. El reino de Dios es paz. El reino de Dios es gozo. Entonces, por cuanto tú estás en el mismo reino en el que yo estoy, nuestra diferencia queda sin efecto. No, ya no estoy molesto contigo. Y también te pido perdón si hice algo. Dios empieza a tomar el lugar. Y hermanos, estas tres vestiduras están incluidas en la primera oración de la carta. Recordemos en Efesios 1 del 16 al 29 si quiere anotarlo, pero básicamente Pablo hace dos peticiones en esta oración. Número uno, está pidiendo para que podamos tener un mayor conocimiento de Cristo, quien es la verdad, por medio de un espíritu de sabiduría y revelación, pero que también la segunda parte de la petición es que nuestro entendimiento sea iluminado con respecto a nuestra salvación y al poder del Evangelio. Tiene que ver con la justicia recibida por la fe y con el evangelio de la paz. Tiene que ver con esa esperanza, con esas riquezas, con ese poder que vino para destruir nuestras diferencias. Y ese es el enfoque claramente de esta primera oración: verdad, justificación, evangelio como poder de salvación. Pero vayamos a la cuarta oración, la oración por medio de la cual tomamos el escudo de la fe. Y para esto vamos a leer Primera de Tesalonicenses 3, del 9 al 10. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Cuál es el motivo de la oración? El motivo de la oración es que puedan completar lo que falta a su fe. Lo que Pablo está diciendo es que es necesario afirmar y ampliar la comprensión del Evangelio para que la fe de estos hermanos no solamente crezca y se perfeccione. Completar es perfeccionar, completar es llevar a un mayor nivel. La fe de ellos está firme, pero quizá es como lo hablamos cuando explicamos el tema, un escudo pequeño que necesita ser más grande, que necesita tener más elementos de la comprensión de la verdad para que la confianza en quién es Dios y en lo que ha hecho sea más grande. Hay quienes tienen una versión minimizada del Evangelio, creen que el Evangelio es su pase para ir al cielo y ya. No, el Evangelio también incluye una vida en abundancia y la abundancia no consiste en los bienes materiales como Cristo lo dice, sino en sabiduría, en conocimiento, en gracia para vencer el pecado, en la capacidad, en la riqueza de conectarnos con la iglesia como cuerpo. Y esto es lo que Pablo quiere que se complete, que ellos tengan una mayor comprensión de
todos los beneficios de su salvación, de su unión con Cristo. Y de la misma manera, hermanos, nosotros necesitamos lo mismo, necesitamos seguir creciendo en nuestra fe. Recordamos en Romanos 14 y 15, nos habla de los débiles en la fe, de los fuertes en la fe. Y yo veo muchos cristianos débiles en la fe, que todavía ponen su atención en cosas externas. El fuerte en la fe es el que sabe que su justificación no depende de nada externo. Si todavía a veces dudamos, nuestra fe necesita ser perfeccionada. Y por eso esta oración viene para decir: Señor, perfecciona la fe de estos hermanos, aumenta la fe a través de una mayor comprensión de tus verdades, de tu evangelio, de tu gracia. Vayamos a Romanos 1, del 9 al 12. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confrontados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Vean el enfoque de la oración: para que sean confirmados y mutuamente confortados en la fe. Pablo ora porque quiere ir, pero el objetivo no es nada más viajar por un viaje de turismo y sí, qué bonito conocer Roma. No. El objetivo de la petición es confirmar a los creyentes, es decir, fortalecerlos en la fe. ¿Qué significa confirmar? Que la firmeza crezca, que la capacidad de permanecer firmes crezca, que su confianza en Dios sea más fuerte, que no sean sacudidos por todo el viento de doctrina, que no duden tan fácilmente con cualquier teoría, con cualquier predicador, con cualquier video en Facebook y YouTube, que a veces niega algo de lo que creemos, sino que estén convencidos de lo que la palabra enseña, para que tengan esa capacidad de decir: esto no es bíblico, aquí está sacando el texto de contexto, esto no está bien, esto que dijo es correcto, pero esto otro no, y esa facilidad de tomar lo bueno y de desechar lo malo. Ese es el escudo de la fe, el que sabe decir: esta es flecha del enemigo, la pago; esta es flecha del enemigo, la pago; esta es una verdad de Dios, la recibo, la abrazo, la como. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de mucha mezcla, y aún los mejores predicadores son expertos en algunas áreas de las teologías, y puede ser que en algunas otras cosas específicas no esté realmente su interpretación tan apegada al texto. O sea, todos somos falibles y Dios no va a levantar un ministro sin fallas, porque entonces harían del ministro un ídolo, y el único infalible es Él. Entonces, eso lo tenemos que tener en visión. Entonces, estas son oraciones que nos hacen tomar el escudo de la fe, que oramos para ser fortalecidos en la fe, para ser perfeccionados en la fe. Pero vayamos a la quinta oración, la oración por medio de la cual tomamos el casco de la salvación. Para esto vamos a leer 2 de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Vea, menciona el tema de la fe, menciona el tema del llamamiento, pero habla de que el Señor cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. De manera general está hablando que el Señor los tenga dignos, no solamente de haber empezado la carrera, sino de avanzar en esa carrera. Recordemos que hablamos de las 3 etapas de la salvación. La justificación es cruzar la puerta angosta, pero la salvación del alma, la santificación es caminar, seguir avanzando por la senda angosta, por el camino angosto, para poder llegar a la resurrección. Y obviamente todos vamos a llegar a la resurrección, pero para poder ser recompensados en la resurrección y recibir coronas. Entonces aquí Pablo está diciendo que ustedes puedan crecer, avanzar
avanzar en ese llamamiento a esos premios que tiene la salvación, que ustedes sean fortalecidos para actuar desde la bondad y para que su fe no se quede en conceptos, sino se manifieste en obra. Aquí la bondad aquí es como un equivalente al amor, que vivan desde el amor y que su fe se manifieste en obras. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que Cristo sea glorificado. Ese es el objetivo de su salvación. No solamente haberlo librado a ustedes, no, el objetivo es ahora seguirlo a Él y glorificarlo a Él. Vayamos a 1 de Pedro 2, del 2 al 5. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vean cuál es la oración. La oración es, ya son sacerdotes, ya nacieron de nuevo, ya tienen nueva vida. Anhelen la palabra para que crezcan para salvación, que que puedan estar tomando el yelmo de la salvación, que la salvación se vea en la renovación de su mente, de sus pensamientos, de manera que se puedan alejar de la malicia, de la maldad. ¿Por qué? Porque no fueron llamados solamente para ser salvos, fueron llamados para ser edificados como una casa espiritual y como un sacerdocio santo. Está hablando de esta faceta práctica, de esta faceta de edificación de la salvación. Entonces la oración es para que al acercarnos a Dios, la palabra nos haga crecer, la palabra la podamos absorber en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, que no se quede, que entró por un oído y salió por el otro, sino que realmente produzca la edificación. ¿Pero por qué? Porque no solamente la estamos oyendo, la estamos orando, la estamos haciendo nuestra. En el momento en que la oímos y la recibimos, nos recordamos que somos sacerdotes y nos presentamos ante el altar y la llevamos y le decimos: Señor, tú me hablaste, me hiciste ver mi orgullo a través de la predicación de la palabra, aquí te lo rindo, aquí te lo ofrezco como sacrificio vivo y quiero beber de tu humildad, que quiero tomar de ti. Entonces es un proceso donde estoy oyendo y estoy ejerciendo, donde el casco me lo están poniendo delante de mí, pero yo estoy haciendo la acción de tomarlo y de ponérmelo sobre la cabeza. Estoy llevando a mi salvación lo que estoy oyendo, lo que estoy aprendiendo, y estoy siendo edificado, y estoy recordando que como sacerdote voy a la presencia de Dios y le ofrezco un sacrificio espiritual aceptable por medio de Jesucristo. Y ahí está incluido el entendimiento de la justificación, el entendimiento de Cristo como la verdad, en el entendimiento de el evangelio de la paz que nos unió a todos como piedras vivas y nos hizo parte de un solo edificio, pero está siendo aplicado a este crecimiento para salvación. Y hermanos, aquí vale la pena también recordar la segunda oración registrada en la carta, que también es un tema que une la fe, la salvación y el uso de la palabra. En Efesios 3, del 14 al 19, cuando nosotros vemos la oración, Pablo dobla sus rodillas para que el Señor le conceda a los creyentes ser fortalecidos con su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en ellos por la fe. Esa es la primera petición. La primera petición es fortaleza en la vida espiritual interior, con énfasis en la experiencia de Cristo por la fe. Pero la segunda petición es que ahora ellos vivan desde el fundamento del amor y la unidad, que puedan reunirse y comprender con todos los santos la grandeza del poder y del amor de Dios. ¿Para qué? Para que sean llenos de la plenitud de Dios, para que crezcan en esa llenura de Dios, en ese ejercicio, en esa vivencia de esa salvación tan gloriosa y tan grande que hemos recibido. Y la sexta oración de lucha espiritual que vemos también en las cartas de Pablo es la oración que se
enfoca para usar hábilmente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es la oración que se enfoca en la predicación del Evangelio. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Vemos el enfoque de la oración. Hermanos, oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y el 2 obviamente se basa en el contexto, hay ataques, hay judaizantes, hay impedimentos que no quieren que ellos prediquen, pero el principal factor es que la palabra corra y sea glorificada. Pablo está enseñando a la iglesia y vemos que en esta última, Pablo no solo está orando, sino que le está pidiendo oración a la iglesia. Hemos estado viendo las oraciones apostólicas, pero también las peticiones apostólicas. Y las peticiones de Pablo es para que él pueda usar hábilmente la palabra, como un arma defensiva, pero también y principalmente como un arma ofensiva, para predicar el evangelio, para destruir las mentiras, para destruir el engaño, para romper, para cortar no a las personas, sino las cadenas de esclavitud que atan a las personas al engaño, a la maldad, a la mentira, a la perdición. Entonces la palabra de Dios que corra y que cuando corra, corte la mentira, corte la esclavitud, corte el engaño, corte la incredulidad, corte la falta de arrepentimiento, y entonces los humanos, los incrédulos puedan creer, y al creer en esa palabra que corrió y les impactó, glorifiquen a Dios rindiéndose a Él y doblando sus rodillas ante Él. Y Pablo sabe lo importante de esta tarea y por eso pide oración, y pide oración en casi todas sus cartas. No vamos a leer todas porque también hace una petición muy similar en Romanos y en Tesalonicenses, pero vamos a vernos en esta y vamos a ir ahorita a Colosenses 4, del 2 al 6. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vea cómo Pablo pide por dos cosas y luego lo lleva a la vida de los creyentes. En primero pide, está dando la misma instrucción, ¿verdad? Perseveren en la oración, velen con ella con acción de gracias, pero al mismo tiempo oren para que el Señor nos abra una puerta para la palabra, para que podamos dar a conocer el misterio de Cristo, para que lo manifieste como debo hablarlo. O sea, Pablo está diciendo, oren por mí que predico, y también oren por ustedes, para que cuando ustedes hablen con otros en sus conversaciones, su palabra lleve la gracia de Dios, para que tengan la capacidad de cómo responder ante los demás, cómo evangelizar, conectando el evangelio con las dudas, con las inquietudes, con las batallas de sus amigos. Pero el enfoque principal aquí es para que Dios, número uno, provea oportunidades para la palabra y para que pueda dar a conocer a Cristo, para que el Señor abra puertas, para que el Señor provea oportunidades. Y número dos, para que cuando esas oportunidades se den, Él pueda manifestar a Cristo en una manera relevante para los oyentes. Y en el libro de los Hechos, no tenemos el tiempo, pero hay 3 sermones de Pablo que son totalmente diferentes. En uno se basa en las escrituras, en otro se basa en las lluvias y en otro se basa en la filosofía de los griegos. ¿Por qué? Porque para los judíos las escrituras son relevantes, pero no para los griegos. Para los agricultores las lluvias son relevantes porque de eso viven. Pero para los griegos es la filosofía lo relevante. Entonces Pablo no presenta el evangelio siempre de la misma manera. Y hermanos, la diferencia entre una predicación efectiva y una no efectiva lo hace la oración.
Y aquí quiero volver al pasaje y enfocarme en Efesios 6, 19 y 20, donde Pablo dice, oren por mí para que cuando abra mi boca me sean dadas palabras para que pueda dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy un embajador en cadenas. Cuando Pablo dice que le sean dadas palabras, lo que Pablo está diciendo es que la predicación efectiva no es algo que se tiene en la mente, es la que el Espíritu Santo guía al predicador para hablar la palabra relevante, correcta, adecuada que la audiencia necesita escuchar. Pablo quizá está recordando las explicaciones que vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ve y yo estaré con tu boca y le diré lo que has de hablar. O cuando vemos que Jesús le habló a los discípulos en Lucas 21:15 y les dice, no piensen de antemano lo que van a responder porque yo os daré sabiduría en vuestra boca y les daré lo que han de responder. De manera que no podrán resistir ni contradecir a aquellos que se les opongan. Pablo está en la cárcel, quizás cerca de dar testimonio ante César y ante toda la tribuna romana. Pablo va a presentar la mejor defensa posible para escapar de la muerte o de un encarcelamiento largo, pero él quiere proclamar el evangelio del Señor Jesucristo a la gente más poderosa e influyente del mundo de su entonces. Y Pablo sabe que eso solo lo puede hacer con la ayuda de la oración, con la ayuda del Espíritu. Va a ser una batalla espiritual intensa y pide la oración de los hermanos. Se la pide a los colosenses y se la pide a los efesios, que son dos cartas escritas en la misma manera. Y Pablo le pide a ellos que oren para que con denuedo, y la palabra denuedo se traduce confianza, valor o claridad, para que con este valor, con esta claridad pueda expresar las ideas de manera que también lo haga con libertad, que pueda hablar abierta, libre y francamente ante las personas y ante Dios, que no se sienta intimidado y que el enemigo no mezcle en su mente ninguna cosa que Dios no quiere que diga. Y esto es impresionante, hermanos, porque luego cuando Lucas relata este tiempo en el cual Pablo está escribiendo Éfeso, Lucas dice al final del libro de los Hechos que Pablo enseñó con denuedo. O sea, Dios respondió la oración de los efesios y de los colosenses, porque Pablo enseñó con valentía, con denuedo, el reino de Dios y acerca del Señor Jesucristo, con libertad y sin impedimento. Nadie intentó detenerlo. Pablo caracterizó su mensaje por la valentía, por la claridad. ¿Por qué? Porque fue capacitado por el Espíritu, no por su mucho estudio. Aunque Dios usó en algún momento ese mucho estudio para tener esa mente entrenada, pero la efectividad no estaba en su estudio, estaba en el poder del Espíritu y en el poder de la oración. Una de las cosas es que Pablo se refiere a la predicación del misterio del Evangelio. Y lo que Pablo aquí nos está diciendo, hermanos, es que el Evangelio no es fácil de comprender. Un resumen es que Jesús murió por nuestros pecados para salvarnos, pero hay más que eso. Él también nos unió con Él, y eso es un misterio, como Pablo lo mencionó en Efesios 5:32. Cuando él dice, por el cual soy embajador en cadenas, lo que él está diciendo es que él no ha perdido su posición de embajador. Él es un embajador del Evangelio, y aunque está en cadenas, él sigue predicando el mensaje como embajador que es. Las cadenas forman parte de su circunstancia, pero su papel de embajador va más allá de sus circunstancias. Y la palabra que aquí Pablo usa para embajador es una palabra que obviamente usaban los romanos y que era alguien que representaba al Senado para llevar las políticas y las decisiones oficiales del imperio a una provincia particular. Estas personas llegaban con mucho glamour, con mucho honor, pidiendo mucha reverencia porque representaban al imperio. La ironía es que Pablo está cumpliendo su gran comisión en medio de humillación, de deshonor y de ataduras de encontrarse encadenado. Habría sido impensable para un embajador romano estar sujeto a ataduras y a la prisión y seguir manteniendo su posición y su deber. Pero Pablo dice, sigo siendo embajador.
estoy en cadenas, pero eso no anula la posición y el llamado que Dios me dio. Lo interesante es que Pablo repite esta oración y dice, oren para que con denuedo lo manifieste como debo hablarlo. Es tan importante para él de que hace la misma petición 2 veces, y cuando dice como debo hablarlo, comunica esta necesidad. Yo debo hablarlo, yo necesito hablarlo, yo tengo que predicar, yo recibí una comisión de parte de Dios que no puedo dejar de lado. Vayamos a 1 Corintios 9:16. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Hermanos, Pablo tenía el enfoque que para él lo más importante en su vida era predicar el evangelio. Era una impuesta necesidad, sentía la obligación de hacerlo y se sentía que su vida no iba a tener ningún sentido si no lo hace. Y eso es sumamente interesante. Hemos leído en esta noche la mayoría de las oraciones que Pablo registra en sus cartas, la mayoría de las peticiones que él registra en sus cartas. Y debe de llamar nuestra atención de que cuando él le pide a las iglesias que oren, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los corintios, a los efesios, sí, en 2 de las ocasiones él pide ser librado, cuando le pide a los romanos y cuando le pide a los tesalonicenses, pero el enfoque principal está en poder predicar la palabra, en que Dios abra puertas para la palabra, en que la palabra corra, en que Dios le ponga palabras. No pide por sus necesidades físicas, no pide por su comodidad, no pide por salir de la cárcel, no pide para que Dios lo respalde en el juicio, no pide por sus cercanos, pide exclusivamente por el poder de Dios para poder cumplir su ministerio como predicador. No hay nada más importante para él que obedecer al Cristo que le encomendó a predicar el evangelio. Y esto debería de hacernos pensar qué tanto nuestras oraciones se parecen a las oraciones de Pablo. Hermanos, en un resumen, si nosotros pudiéramos ver qué tanto oramos nosotros por crecer en el conocimiento de Dios, por serle agradables, qué tanto oramos por sentirnos dignos de su llamamiento, qué tanto oramos porque nuestra fe se manifieste en obras, qué tanto oramos para que nuestra bondad sea expuesta a todos los hombres, qué tanto oramos por que la verdad se haga parte de nosotros, qué tanto oramos por vivir las realidades de la justificación, qué tanto oramos por la unidad de la iglesia, qué tanto oramos porque nuestra fe sea perfeccionada, qué tanto oramos para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, qué tanto oramos para que Dios nos dé oportunidades para evangelizar a alguien, para hablarle a alguien de Dios, para compartirle a alguien de lo que estamos aprendiendo, qué tanto oramos para que Dios traiga discípulos a nuestra vida, para que Dios nos ayude a seguir creciendo. Hermanos, necesitamos comparar nuestras oraciones y aprender a orar más como las oraciones que vemos en estas preciosas, en estos ejemplos que el apóstol Pablo nos da. Y quiero terminar con 2 citas. Juan Calvino comenta: la oración genuina y sincera procede primero del sentido de nuestra necesidad y luego de la fe en las promesas de Dios. De modo que aún en medio de dudas, temores y aprensiones, pongamos nuestros esfuerzos en la oración hasta que experimentemos algún consuelo que pueda calmar y traer comportamiento a nuestra alma. Lo que Calvino está diciendo es, muchas veces lo que nos va a llevar a la oración son nuestras necesidades. Pero si queremos que nuestra oración sea efectiva, oremos sus promesas, oremos su palabra. Porque si con algo Dios está conectado en responder, es su palabra. Y Michael Horton, de manera similar, completando el pensamiento, dice: la meditación en las promesas de Dios cobran sentido cuando se expresan en oración a Dios con la familiaridad con la que se habla con un padre. Pues no pensamos en nosotros mismos sin preocuparnos por la gloria de Dios, el bien de toda la iglesia y las necesidades del mundo. Y lo que él está diciendo es que cuando enfocamos nuestra oración en las promesas de Dios, desde esa conciencia de que las promesas de Dios no dependen de nuestra obediencia,
Las promesas se convierten en el mejor medio para recibir el favor de Dios. Llegamos a Él y le decimos, Padre, tú dijiste, tu palabra dice, pero pensando en su gloria. Tú quieres ser glorificado, tú quieres el bien de la iglesia, tú quieres salvar al mundo. En base a eso que tu palabra me dice que tú quieres, te pido esto, te pido esto, te pido esto. Y como se alinea a su voluntad, tenemos la certeza que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quieres que tu vida de oración sea más efectiva? Ora más la Biblia, ora más estas oraciones. Termino como siempre con algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo calificas tu vida de oración? ¿Qué es lo que toma más tiempo en tus oraciones? ¿Adoración? ¿Acción de gracias? ¿Peticiones propias? ¿Peticiones por otros? ¿Qué tanto oras por el avance del Evangelio? ¿Qué tanto oras por los que predican la palabra? ¿Se parecen tus oraciones a las de Pablo? ¿Oras por el conocimiento de Dios, por serle agradable, por dar fruto, por el perfeccionamiento de tu fe, por la santificación de la iglesia, por la unidad de la iglesia? ¿Consideras el uso ofensivo de la espada, es decir, la predicación del Evangelio, como una impuesta necesidad? ¿Oras para que puedas predicarlo como debes hablarlo? Hermanos, termino pidiéndoles que hagamos nuestras las dos peticiones de la oración de Cristo en Juan 17. En Juan 17, Cristo ora por nosotros y hay dos cosas por las que Él ora. En el verso 9, Él dice, Señor, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste, porque son tuyos. Y la primera oración es santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos que orar por ser santificados en la verdad. Pero luego dice, Señor, te pido que sean uno. Verso 21. Que sean uno en nosotros. Verso 21. Verso 22, para que sean uno. Verso 23, para que sean perfectos en la unidad. 4 veces, dentro del verso 21 al 23, Él está orando para que seamos uno con todos los demás creyentes, como lo es Cristo y el Padre. Señor, te damos gracias por la palabra, te damos gracias por mostrarnos cómo podemos vestirnos de tu armadura y cómo podemos tomar las armas que nos has dado a través de la oración. Señor, ayúdanos a que a partir de hoy nuestra vida de oración sea el medio por el cual nos fortalezcamos en ti, sea el medio por el cual ceñimos nuestros lomos con la verdad, tomamos la coraza de justicia sobre nuestro pecho, calzamos nuestros pies con el evangelio que trae paz, que trae reconciliación, que trae unidad, tomamos el casco de la salvación para crecer en la salvación, tomamos el escudo de la fe y oramos para que nuestra fe sea perfeccionada, pero también, Señor, que siempre oremos por la predicación y el avance de tu palabra, para que tu palabra crezca y seamos cada vez más eficientes en el uso de tu espada de forma ofensiva, para que aquellos que aún están esclavizados, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, atados por mentiras y por engaños del enemigo, puedan ser liberados por medio de tu espada, de la espada de tu palabra y de la espada de tu verdad. Oramos, Señor, para que nos enseñes a orar más acorde a tu voluntad y con nuestra mente enfocada en tus promesas. Gracias, Señor. Amén.